Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto a Juan Racalinga, bombero en activo de profesión y divulgador y formador sobre ley natural como misión de vida. He querido invitarle para que nos explique desde lo más básico y para que todos lo podamos comprender qué es la ley natural y en qué nos han engañado, para que veamos que liberarnos es algo factible para cada uno de nosotros y no algo de 4 hippies medio locos. Empezamos hablando de la diferencia entre la ley natural y el derecho positivo, el que se aplica en los juzgados, y cómo nos engañan con las palabras del lenguaje jurídico. Luego nos cuenta qué es el fraude del DNI y cómo nos hace esclavos del sistema. ¿Es cierto que legalmente somos propiedad del Estado y nuestros hijos también? Nos explica cómo podemos desvincularnos del DNI, qué significa ser soberano, qué implica, y sin embargo seguir utilizándolo para interactuar en esta sociedad en la que vivimos y hacer las gestiones que necesitemos, como abrir una cuenta bancaria, comprar una casa o subir a un avión. Como ya he dicho, Juan Ramón es bombero, es decir, funcionario público. Se ha desvinculado del DNI y da formación sobre ley natural. Le pregunto si ha tenido alguna consecuencia a nivel laboral o personal por ello. También hablamos de cómo se crea el dinero y de por qué debemos pagar impuestos y multas al Estado. Nos cuenta qué papel juegan los bancos en nuestra esclavitud. Y aquí nos quedará claro que los propietarios de los grandes bancos son los que realmente dirigen el mundo, y no los gobiernos, ya que los gobiernos negocian con nosotros como mercancía para que los bancos les presten dinero, creando una deuda infinita que debemos pagar nosotros, los ciudadanos. Los ciudadanos somos el aval de esos préstamos que recibe el Estado. Esto es difícil de asimilar, pero él lo explica muy bien. También le pregunto si desvincularse del DNI, hacerse soberano y usar la ley natural es realmente factible en España. ¿Qué se está haciendo actualmente? Y si el juez o el policía que tienes enfrente no sabe de ley natural, ¿funcionará lo que le digas? ¿Qué han conseguido en otros países donde hace más tiempo que se conoce la ley natural, como Estados Unidos, Reino Unido o Italia? Y a la larga, ¿cómo podemos salir del sistema definitivamente? Para terminar, nos hace una pequeña introducción de su documental sobre el Imperio Házaro y la élite financiera de los Rothschild, imprescindible para comprender en qué mundo vivimos, desde cuándo están conspirando para dominar el mundo y cómo liberarnos. Este programa no está monetizado. De la publicidad que te pueda aparecer, no veo ni un céntimo. La plataforma pone los anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio, escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona, mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y Mejores Clientes. 3 audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las almas despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad.
Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com. Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Juanra, bienvenido al podcast Las Almas Despiertas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sandra, buenos días. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, primero que nada, agradecerte muchísimo que hayas aceptado la invitación. Yo personalmente llevo meses o incluso, bueno, desde que empezó todo este follón que tenemos, ¿no? De la plan. Bueno, pues viendo estas cosas de ley natural, viendo vídeos por YouTube y realmente no había encontrado a nadie que lo explicara de forma tan clara, tan sencilla y tan entendible como tú. Y por eso todavía no había invitado a nadie, porque es un tema que sí que me interesa, pero veía como mucha información confusa y aparte, no es por desmerecer a las otras personas, pero lo veía como poco serio. Lo veía como poco serio. Y entonces me daba la sensación de, bueno, esto es cuestión de 4 piraos que se han inventado esto, pero esto seguro que aquí en España no funciona, no se puede hacer. Da sensación eso de descontrol y de, no sé. Entonces cuando te encontré a ti y te escuché, dije, vale, lo veo factible. Y por eso he querido invitarte para que nos lo cuentes como tú lo cuentas, de esa forma tan sencilla, tan para todo el mundo y que lo podamos entender. O sea, que te lo agradezco. Yo sinceramente no sé cómo lo explico porque todo el mundo me dice lo mismo, pero yo sinceramente como tú has dicho, no hay que desmerecer a nadie porque cada uno lo explica según su idiosincrasia, ¿no? O sea, cada uno tiene un carácter, tiene una forma de ver las cosas y cada uno lo explica a su manera. Mi manera a lo mejor es más entendible para cierta gente y las otras formas es más entendible para otra gente, ¿no? Por eso yo creo que no hay que desmerecer a nadie, como tú muy bien has dicho. Bueno, pues vamos a entrar en materia contándonos lo básico. ¿Qué es la ley natural? Bueno, pues a mí me gusta siempre ver la parte opuesta para entender lo que queremos entender. En este caso, si por ejemplo vamos a cuál es lo contrario de la ley natural son las normas o leyes del Estado, ¿no? Lo que se llama el derecho positivo. Y el derecho positivo, si tú buscas en el diccionario jurídico qué significa el derecho positivo, te dice que es justo lo contrario a la ley natural, o sea, el derecho natural. Con lo cual, la ley natural sería lo contrario a las normas y leyes del Estado. En ¿Y qué resumen, a mí quiere? me gusta decir mi frase, que no es mía, por supuesto yo me la he copiado, que es aquella de que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti y haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Esas dos frases para mí resumen lo que es la ley natural. Pero la cosa va mucho más allá de lo que podríamos decir Exacto. la ética, la moral, ¿no? O sea, va a Exacto. defender tus derechos y a que te puedas defender incluso del Estado, ¿no? Siempre sin perjudicar a otros, a terceros, por supuesto. Entonces, podríamos decir que la base sería que tú puedes hacer lo que quieras siempre que no perjudiques, ya sea directa o indirectamente, a un tercero. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿por qué tú no puedes salir a partir de las 10 de la noche? Porque alguien diga que no puedes salir a partir de las 10 de la noche. Diga, si yo no estoy haciéndole daño a nadie. Además es que era ridículo cuando te decía, no puedes salir si no es solamente a pasear al perro. Ya, y si voy sin perro, entonces sí que es peligroso, soy un peligro andante. O sea, son normas absurdas que al final dices, bueno, si yo no estoy haciendo daño a nadie, ¿por qué tengo que acatar esas normas? ¿No? Eso, podríamos decir, sería el fundamento de la ley natural. Hacer lo que tú consideres que es correcto sin perjudicar a otros. Claro, y sobre todo creo que ha habido este aumento en el interés por la ley natural por estas injusticias que estamos viendo, ¿no? Que hemos estado viendo desde el principio, desde que nos encerraron, ¿no? Decir, pero es que esto, primero, no tiene ni pies ni cabezas, ni pies ni cabeza, no es justo y eso, y comparas situaciones y dices, ¿y por qué esto sí y esto no? Entonces, claro, cuando Claro. escuchas el discurso de la ley natural, dices, pues claro, es que así es como tiene que ser, ¿no? No normas Claro. arbitrarias. Es que el problema no es que sean normas arbitrarias o justas o injustas, se trata de, tenemos que, independientemente de que sean más o menos coherentes, ¿por qué tenemos que asumirlas? ¿Por qué tenemos que someternos? ¿No? Porque no se trata de asumirlas, se trata de sometimiento.
A ti te dan una orden y tú tienes que cumplirla, y eso es sometimiento. ¿Por qué? Pues, bueno, no lo digo yo, lo dice el contrato social. ¿Qué es el contrato social? El contrato social es un contrato que supuestamente todos hemos aceptado, ¿vale? Y que cada vez que renovamos el DNI, cada vez que votamos, cada vez que hacemos ciertas cosas estamos revalidándolo. Entonces, ¿qué dice ese contrato social? Que todos estamos de acuerdo en someternos a las normas y leyes del Estado. Y yo, sinceramente, no recuerdo nunca conscientemente haberme sometido a nada. Que por votar estás aceptando ese contrato social, nadie me lo explicó. A mí me explicaron que votar era ejercer tu derecho para decidir qué partido político te iba a gobernar. Y entonces, pues tú, según lo que te parecía uno o el otro, a veces uno te caía mejor, otros te caía peor, luego el que te caía bien te caía peor, pero nunca te explicaron que hacer ese gesto significaba aceptar someterte a las leyes del Estado que iban a proponer esos a los cuales ibas a votar, o a lo mejor los contrarios, porque a lo mejor tú votabas a uno y salían los otros, con lo cual decía, es que ni siquiera han salido los que yo le di mi voto de confianza, han salido otros, ¿por qué tengo que someterme a esos? ¿No? Nadie nos lo explicó. También nadie nos explicó que el tener ese DNI, que bueno, sin el DNI pues no podemos interactuar con la sociedad que tenemos ahora, nadie nos explicó que eso también era aceptar el contrato social. Entonces, Pero claro, una cosa, es que a mí lo que me descoloca es que me dices, el contrato social, claro, yo entiendo un contrato cuando yo lo firmo, o sea, yo soy consciente de lo que estoy aceptando y yo lo firmo. ¿Cómo puede ser que yo esté aceptando algo que ni siquiera conozco? ¿Eso cómo es posible que sea claro. así? O sea, que sea así, que es un hecho. No lo Sí, entiendo. porque un contrato se puede aceptar de muchas formas, ¿vale? Hay una aceptación expresa, que es cuando tú lo firmas, o con testigos dices, sí, lo acepto, o chocas la mano, como se hacía antiguamente. Eso es aceptarlo de forma expresa. Y luego está la aceptación tácita, que puede ser porque callas y otorgas, o porque empiezas a cumplir el contrato. Por ejemplo, tú puedes ir a un banco, pedir un préstamo, y te dan el dinero y tú empiezas a pagar las cuotas. Eso, sin haber firmado nada, es suficiente para haber aceptado el préstamo, el contrato de préstamo. ¿Por qué? Porque has empezado a pagar las cuotas. Has aceptado el dinero y has empezado a pagar las cuotas. Con lo cual, eso ya es aceptación tácita de que tú has aceptado recibir un préstamo y pagarlo de una forma determinada. Por ponerte un ejemplo, ¿vale? En el tema de préstamos habría que ver muchas más cosas. Luego, si quieres, lo comentamos un poquito por encima. Pero te lo he puesto como ejemplo porque ahora, por ejemplo, tú me dices, Juan Ramón, quiero que vengas a mi casa y me pintes la casa y te voy a pagar 1.000 euros, pero te voy a pagar 100 euros al mes. Y yo voy, te pinto la casa y sin firmar ningún contrato, tú me empiezas a pagar 100 euros al mes. Luego yo no te puedo decir, no, es que cuando ya me has pagado la mitad, no, es que me tenías que pagar al contado. Oye, si llevo 5 meses pagándote. O sea, tú has aceptado, no has reclamado nada. Tenías que haberlo dicho el primer mes, en el primer pago de 100 euros. No has dicho nada y cuando llevo 3 o 4, entonces me lo dices. Yo he aceptado ese pago mensual, aunque no hayamos firmado nada. Luego yo no puedo argumentar lo contrario, porque si no tenía que haberlo dicho el primer día. Por eso digo que hay distintas formas de aceptación de un contrato. Entonces, una aceptación... Pero en algún sitio estará escrito esto, ¿no? ¿O dónde está esto escrito, este contrato social? Está escrito, igual que cuando escriben una ley, la publican en el BOE, ¿vale? ¿Quién se lee el BOE? Ahora, con este plan de secuestro y de inoculación que han planteado estos últimos años, pues a la gente a lo mejor ahora se lee más el BOE, se informa más de las normas y las leyes, pero antiguamente, ¿quién se lo leía? El alcalde del pueblo, el abogado, el notario y poco más, ¿entiendes? El registrador a lo mejor también, no lo sé, pero nadie se leía el BOE. Sin embargo, el hecho de no leerlo, el hecho de no reclamarlo, de no oponerse, el hecho de cumplir esas mismas normas, ya estás aceptándolo. Es una aceptación tácita. Técnicamente se llama aceptación tácita por aquiescencia silenciosa, porque tú no reclamas y entonces te callas. Y al callarte, estás aceptando. Ese refrán que dice quien calla otorga, pues viene de ahí, de alguna manera, ¿no?
Bueno, háblanos de esto del DNI que has empezado y te he preguntado esto. O sea, ¿qué es el DNI? ¿Por qué estamos confirmando o reafirmando este contrato? ¿Y por qué es un fraude? O sea, yo lo que he escuchado es el fraude del DNI. Bueno, te voy a hacer preguntas para que tú misma las contestes. ¿Qué es un DNI? Documento Nacional de Identidad. Eso es lo Vale, que... sí, pero ¿qué es? ¿Qué es? Físicamente, ¿qué es? Una tarjeta de plástico donde está ahí mi Una tarjeta de foto, plástico. mi ¿Eso dirección. eres tú? ¿Tú eres una No, tarjeta de plástico? no soy. No, ¿no? Entonces, si vamos a la RAE y miramos la palabra identificar, que es lo que nos hacen siempre, identifíquese, ¿no? Y tú enseñas el DNI, identificar significa asociar dos cosas distintas como si de una cosa sola se tratara. Entonces, cuando nos identificamos con el DNI, ¿qué estamos haciendo? Asociándonos al DNI, haciendo como que el DNI y nosotros somos lo mismo. ¿Quién creó el DNI? El Estado. El Estado. Por lo tanto, por derechos de autor, como lo crea el Estado, ¿quién es el propietario del DNI? El Estado. Y si tú te identificas con el DNI y dices que eres el DNI, ¿qué eres? Pero eso es un juego de palabras. O sea, es un Sí, juego de no, no, pero es la palabras. realidad. Es la realidad. O sea, al ser, es que lo primero que tenemos que tener claro es que realmente estamos en ley marítima. La ley marítima se creó porque cuando los comerciantes tenían un problema, pues uno era francés y el otro era portugués, ¿y con qué norma lo resolvemos? ¿Con la portuguesa o con la francesa? Pues entonces se crearon tratados internacionales, lo que se dice el derecho consuetudinario, y poco a poco eso fue tomando forma durante miles de años y al final se creó lo que se denomina la ley marítima, que la inventaron la ley de comercio internacional, es como se conoce ahora, pero antiguamente se llamaba la ley marítima y lo crearon los ingleses, porque fue en el momento en que era el imperio más poderoso en ese momento, ¿no? La crean ellos y de alguna manera cuando tú descargas una mercancía de un barco ¿de dónde viene? Del agua, ¿no? Y un barco tiene un agujero oscuro debajo debajo del suelo donde se puede caminar, pues hay como una bodega, que es un hueco oscuro, donde ahí está la mercancía. Y cuando llega del agua y la descarga, la mercancía se hace una partida de mercancías, ¿vale? Y esa partida de mercancías tiene una serie de documentos. En el caso de un barco se llama el Airwork Bill, perdón, el Bill of Lading, y en el caso de un avión el Airwork Bill, que es el documento de propiedad de la mercancía. Ese documento de propiedad de la mercancía es lo que permite crear la partida de mercancía y toda esa documentación hace que el propietario ya pase a ser otro de esa mercancía. ¿Te das cuenta la similitud con lo que se hace con nosotros? La Viene al partida de ser, nacimiento, claro. exacto, viene la mercancía, sale del útero de la madre, ¿vale? Y se hace se le da el documento de propiedad, que es el legajo de nacimiento, que es el único documento que tiene nuestra huella y que es la única cosa que certifica que un ser vivo fue alumbrado. Pues ese documento, cuando el padre se lo entrega, por desconocimiento evidentemente, al registrador, el registrador hace una partida de nacimiento, ese que es exactamente igual. ¿Vale? Y entonces la mercancía pasa a ser propiedad del Estado. Si nadie lo reclama, es propiedad del Estado. Pero no lo digo yo, lo dijo la ministra Celaá, que Bueno, dijo bien yo claro, cuando lo dijo se me llevaban los demonios, ya te no, digo. O pero es sea, que estaba diciendo la verdad legal. Estaba hablando de la verdad legal, de la verdad que los niños jurídica. son del Estado, los niños son del Que, Estado. claro, Bueno, los los niños y niños los eran del adultos, Estado, que todos. no se pensaran los padres que los niños eran suyos. Los niños son del Estado. ¿Por qué? Porque el hijo del esclavo sigue siendo un esclavo. Pero ahora luego hablaremos de la esclavitud. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú, como eres propiedad del Estado, porque por desconocimiento
más bien por engaño, por fraude, nos han engañado, nos han dicho que no, eso simplemente es por tener un control estadístico de la gente que hay y todo eso. No, no, estamos hablando de una parte técnica donde sin saberlo los padres damos en propiedad a nuestros hijos al Estado. Y como nadie los reclama, la ley marítima dice que si alguien se pierde en el mar, si a los 7 años no vuelve, entonces el Estado se queda con todas las propiedades del desaparecido. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tú tienes, como está a nombre del DNI, no es tuyo, ni tu casa, ni tu coche, ni tu perro, ni tus hijos, ni tus derechos, son tuyos, son del Estado. Esto es la legalidad. Es que hay que cumplir con la legalidad, claro, es lo que quieren. Nos adoctrinan a cumplir con la legalidad porque de esa forma todo es del Estado. Por eso puede venir Hacienda y quitarte la casa. Si fuera tuya de verdad, no te la podría quitar por mucho que tú la debieras. De hecho, hay países que Hacienda no te puede quitar la casa porque le debas 20.000 euros. Te lo reclamarán como sea, pero la casa no te la pueden quitar. Ni te pueden embargar la nómina. Aquí sí. Aquí sí. Todo depende del derecho que tengamos. Nosotros tenemos el derecho tú me estás diciendo que si tienes una casa en propiedad, el propietario de la casa es el DNI. Si fuera el ser vivo el propietario. El problema es que tu casa, si tú la miras, verás que no es tuya. Te dice que eres titular de esa casa, no propietario. Pero además, ¿quién es el titular? El DNI. No eres pero tú. si nos identificamos con el DNI, se supone que el DNI y la persona, o sea, el ser vivo es lo mismo, si se supone que es lo mismo. Entonces pues si estás diciendo que el ser vivo es propiedad del Estado. Bueno, pero el ser vivo será propietario de esa casa, ¿o no? Tampoco. No, me dices que no. No, porque el ser vivo desaparece. Se convierte en un individuo indivisible. La partida de nacimiento, el DNI y el ser vivo se acaban de fundir en uno y se convierte en un individuo, o técnicamente también llamado persona jurídica. Claro, pero sí que existen las personas físicas. Sí, pero la persona física y la jurídica es lo mismo. Sigue siendo una persona. ¿Y tú sabes lo que es una persona? Jurídicamente hablando. Porque claro, nos han adoctrinado a llamarnos personas. Y entonces asociamos al ser vivo con la persona, pero la persona no somos nosotros. La persona viene del griego máscara. Es una máscara que nos ponen. ¿Qué es esa máscara? La persona jurídica, el DNI. Esa es la máscara. Tú en el DNI está tu foto. Es la máscara. No eres tú. Entonces, con esas tres entidades, la partida de nacimiento, el DNI y el ser vivo, se crea un individuo indivisible, por eso se llama individuo, porque es indivisible, donde técnicamente le llaman persona, ya sea natural, ya sea física, ya sea jurídica, da igual, es lo mismo. Tú mira lo que significa persona física en el diccionario jurídico. Verás qué quiere decir sujeto de derecho. No dice mujer, guapa o fea, alta, baja, gorda, flaca, no. Dice sujeto de derecho. O sea, alguien que está sujeto al derecho. ¿Al derecho qué derecho? Al derecho positivo, evidentemente. Porque al derecho natural nadie está sujeto, simplemente lo ejercemos. Pero al derecho positivo sí que estamos sometidos porque así lo dice el contrato social. Está muy enrevesado. Sí, pero claro. es que lo han enrevesado para que no podamos descubrirlo, como no te pases horas y horas estudiando. O sea, me da la impresión de que esto es un juego de palabras, como si viniera el mago, mira la pelotita por aquí, mira por allá, chimpún, ya te he engañado. Entonces, eso es la sensación que me da. No, no es que es la sensación, es que es así. Juegan con la palabra, pero ojo, no lo digo yo. Por favor, mírate los vídeos de Carmen Jiménez Huertas y te lo explica perfectamente. Ellos han manipulado el lenguaje para hacernos creer lo que ellos quieren que nosotros creamos. Por ejemplo, coloquialmente, todos entendemos la palabra persona por una cosa diferente a lo que es técnicamente. Pero es que eso pasa con todo. Eso pasa con todo. ¿Comprendes? O sea, hay un diccionario
que se llama la RAE. Y hay otro diccionario que se llama el diccionario jurídico, que tienen a veces significados diferentes. Pero es que dentro del mismo diccionario, ya sea uno o el otro, cada palabra tiene varias acepciones, muchas veces contradictorias. Entonces ellos se van a acoger a la que más les interese en cada momento. Con lo cual estamos vendidos. Ellos te dicen lo que significa cada palabra. Pero eso sí, en las películas te hacen creer que significa otra cosa. ¿Cuántas personas había en la manifestación? 2.527. ¿Tú a qué asocias? A seres vivos. A hombres, mujeres, ancianos, niños. No lo asocias a DNIs. Pero lo que están preguntándote técnicamente es cuántos DNIs habían. Pero la sociedad, Hollywood, los documentales, la televisión, nos adoctrina constantemente haciéndonos creer que las palabras tienen otro significado a las que ellos van a usar cuando tú vas a un juicio o cuando recibes un escrito de Hacienda o cuando tal. Entonces tú lees el escrito de Hacienda y te lo escriben de una manera que dices, no, es que tengo que pagarlo. ¿Vale? Pero cuando aprendes estas cosas te das cuenta y dices, no, lo tiene que pagar el DNI. ¿Quién es el propietario del DNI? El Estado, ya lo hemos dicho. Porque pague el Estado las multas. Pero esto puede ser. O sea, yo lo estoy haciendo así. Llevo 2 años sin pagar ninguna multa. Bueno, yo también porque no me han puesto ninguna. pero sí, cuando me han puesto las he pagado, claro. Sí. Bueno, a mí me han puesto algunas injustas, algunas supuestamente más justas, porque a lo mejor ibas en vez de a 120 ibas a 130 en el coche, ya ves tú qué delito, ¿no? Ir a 130 en el coche. Entonces, pues, a ver, cuando hay tráfico, pues tú eres el primero que vas al ritmo del tráfico, ¿no? Pero cuando la carretera está libre, aquí en España ir a 130 eres un delincuente, mientras que en Alemania ir a 180 es normal, porque no hay límite en algunas autopistas. Bueno, no depende de las autopistas, sí. Claro, depende de las autopistas. Sin embargo, en otro país ir a 130 es normal porque el límite está en 140. O sea, simplemente es a criterio de un señor que está en una silla y que a lo mejor ni sabe conducir. No lo sé, porque no sé quién hace esas normas, pero vamos, a veces ves normas que dices, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? Los expertos. Los expertos, sí, expertos. Pero bueno, al final se trata de que ¿quién tiene que pagar las cosas? El propietario. Tú si tienes un niño mejor de edad, un niño o una niña mejor de edad, si comete, no sé, rompe algo, ¿quién lo tiene que pagar? Su propietario, el tutor, el padre, la madre, ¿no? Pues entonces aquí pasa lo mismo. Si han multado al DNI, que lo paga el Estado, que es el propietario. Bueno, también me has dicho que los niños son del Estado, también lo tendría que pagar el Estado, si ha roto algo mi hijo, ¿no? Claro. ¿Ves? ¿Ves? Tú mismo te vas sacando conclusiones. Bueno, si el niño rompe algo, que lo pague el Estado. Claro, pero ¿a quién voy a reclamar? O sea, ¿a quién voy con estos argumentos? Como le dijo uno, cuando me llore a las 3 de la mañana te voy a llamar, ministra Cela, para que vengas y le cambies el pañal. Sí. ¿Entiendes? O sea, bueno, no, está claro que las normas estas no es que solamente sean absurdas, sino la pregunta que te he hecho antes es, ¿tenemos que cumplirlas? Claro, eso. Porque tú te has parado a mirar cuál es el significado de ley, de la palabra ley. No. En la RAE significa una cosa, que es lo correcto. Ley, la primera acepción, te dice que es un fenómeno de la naturaleza. Por ejemplo, todos estamos de alguna manera, por decírtelo de otra manera, si te cae un rayo, seguramente a ti o a mí nos va a pasar lo mismo, nos va a dejar muy jodidos, ¿entiendes? O sea, no tenemos una protección contra un rayo. Si sale el sol, pues veremos claramente. Cuando se pone, pues vemos un poco peor, ¿no? O no vemos porque no tenemos luz nocturna. O sea, son fenómenos de la naturaleza a las que nadie puede escapar. Si llueve, te mojas.
Si hace viento, como no te agarres, te va a llevar, ¿vale? O sea, quiero decir, son fenómenos de la naturaleza a los que nadie está libre. Pero ahora vamos al diccionario jurídico. ¿Cuál es el significado de ley? ¿Qué crees que es una ley? Sandra, Una norma ¿qué es una arbitraria ley? será, porque claro, es verdad que hay gente que está por encima de la ley y que no tiene que Bueno, pues cumplirla. resumiéndotelo, porque es un poco más largo, pero resumiéndolo, te dice norma aprobada con ese nombre, o sea, te la aprueban con el nombre de ley, pero realmente es una norma, ellos mismos te lo dicen, norma aprobada con ese nombre que contiene mandatos. Por supuesto, cada artículo de cada ley es un mandato. ¿Pero qué es un mandato para ti, Sandra? Una orden. Y una orden hay que cumplirla, supuestamente, ¿no? Bueno, depende de quién te lo diga. Si es una autoridad sobre ti o si tú le das ¿Pero qué autoridad, es una claro. autoridad? ¿Qué es una autoridad? ¿A que te das cuenta la cantidad de palabras que no nos hemos preocupado por saber? Vayamos por orden. Mandato. Si tú vas al diccionario jurídico, un mandato es un contrato. Mm, Y mi pregunta es, si cada ley, por poner un ejemplo, tiene 500 mandatos, 500 artículos, 500 contratos, tú solamente estás aceptándolos si los cumples o los firmas, o sea, si los aceptas tácitamente o expresamente. Por eso, aquello que dicen que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento es ridículo y contradictorio. Porque si tú ni siquiera conoces un mandato, no has podido aceptar ese contrato. Y si no has aceptado ese contrato, no estás, y no lo has cumplido, evidentemente, no estás obligado a cumplirlo. Pero es dentro de su propia ley, dentro de su propia ley. O sea, la ley, la ley marítima, la ley internacional de comercio, resulta que te dice que solamente estás obligado al cumplimiento de un contrato si lo has aceptado tácitamente o expresamente. Si ni siquiera sabes de su existencia, ¿cómo puedes haberlo aceptado? Esa es mi pregunta. Entonces tú dices ahora, ya, pero es que la autoridad, ¿qué significa la autoridad para ti? pues no sé. Pues No tal tienes ni como va, idea. no sé, autor, vendrá de autor, ¿no? Autoridad, pero no lo sé. O sea, autoridad, pues se Sí, supone que es alguien que está realmente viene de sobre. ahí. Realmente viene de ahí. De autoridad del autor. ¿Vale? Pero bueno, pues sería como Espérate un alguien segundo que superior. voy a autoridad, enciclopedia jurídica, definición de autoridad. Dice potestad que ejerce una persona sobre otras. Y entonces se habla de la autoridad del jefe del Estado. O sea, supuestamente, según el diccionario jurídico, la autoridad es el jefe del Estado. O del padre de familia, del maestro, del patrono, cada uno dentro de sus atribuciones legalmente establecidas. Pero vamos a buscarlo en la RAE, ¿vale? Diccionario de la RAE. Vamos a buscarlo. Y nos dice, poder que gobierna o ejerce al mando de hecho y de derecho, potestad, facultad, legitimidad. Dice aquí, persona que ejerce o posee cualquier clase de autoridad. Prestigio, crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad de competencia en alguna materia. O sea, poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. Poder, o sea, en algún momento te dice que nosotros le hemos dado la autoridad a alguien, porque una autoridad tiene que ser reconocida. Si tú no la reconoces, vamos a lo contrario. Se supone que tú tienes que someterte a una autoridad. ¿Qué significa someterse? Someterse, vamos a buscarlo, someterse. Dice, sujetar, humillar a una persona, conquistar, subyugar. ¿Tú has decidido que hagan eso contigo? ¿Lo has aceptado? ¿Aceptas que una autoridad te humille? O sea, tú, vamos, yo creo que tú no lo has aceptado. Yo desde luego no.
Entonces, si no he aceptado todo eso, no he aceptado someterme, no hay ninguna autoridad sobre mí. Al final es un juego de palabras, pero es que el juego lo han hecho ellos, no nosotros. Le han dado distintas acepciones en 2 diccionarios diferentes y, como he dicho antes, viendo los vídeos de Carmen Jiménez Huertas, es que te queda clarísimo cómo han manipulado el lenguaje para hacerte creer lo que ellos quieren en cada momento. De hecho, antes estábamos hablando de la televisión. La televisión está patentada como una herramienta de manipulación. Sí. O sea, no es un aparato de entretenimiento, un aparato para informar a la gente, no. Está patentada como un artefacto o como un instrumento de manipulación de masas. Y esto la gente no lo sabe. No, claro, ya se llaman programas, lo que ya no sabía era esto. Te están programando. De hecho, Hitler fue el primero que lo utilizó y fue para adoctrinar a la gente, para decirles el mensaje que él quería programar para que le hicieran caso. O sea, fue el primero que lo utilizó a nivel masivo. Entonces, quiero decir que cuando tienes la información, dejas de creer para empezar a saber. Y esto es lo importante. Hay que estudiar mucho, claro que hay que estudiar. ¿Vale? Entonces, al final, volviendo al DNI, resulta que si tú te identificas con el DNI y dices que eres un sujeto de derecho, estás diciendo que estás sujeto al derecho y por lo tanto estás sometido a la autoridad. Pero además, como todo está a nombre del DNI, estás aceptando que todo tu trabajo, el trabajo que haces para pagar la hipoteca, para pagar el coche, para pagar lo que sea, lo que tengas, que te haya costado mucho de pagar con tu esfuerzo, resulta que lo has puesto tú voluntariamente a nombre de una propiedad del Estado. O sea, a una ficción o a una institución creada por el Estado. Es como si fuera una empresa. Como si ese trozo de plástico se hubiera ido a trabajar, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. No. A ver, tú imagínate que tú tienes una empresa, ¿vale? O trabajas para una empresa. Esa empresa, todo el trabajo que tú haces repercute en unos beneficios que se quedan en la empresa. A ti se te paga un salario, pero los beneficios, que normalmente suelen ser mayores que tu salario, se quedan en la empresa. Si esa empresa es del Estado, al final los beneficios se los lleva el Estado. Pues aquí es lo mismo. Tú eres quien haces el esfuerzo. Tú pones tu energía. Haces una labor, en este caso, pues puede ser esta, hacer entrevistas o la que sea, y luego resulta que ese dinero lo cobra la propiedad del Estado, el DNI. Con lo cual el beneficio es del Estado. Por eso te hacen pagar tasas por todo. Por eso tienes que pedir licencia para todo, porque todo está prohibido. Tú no puedes construirte una casa, salvo que pagues la bula y entonces te dejan comer carne. Ay, perdón, quería decir que pagues la tasa, es la comparación, ¿no? Y entonces te dejan hacer lo prohibido, que es construirte una casa. Sí, pero bueno, pero si construyes una casa, hay pueblos que incluso tienen un impuesto por tener un balcón. No me lo invento. Sí. Por tener un balcón. Por poner placas solares tienes que pagar. Pero a ver, esto que me quiero hacer no sé qué en el patio, una pequeña construcción, tengo que pedir permiso, pero si ya el patio era mío, tengo que pedir permiso porque quiero hacer una obra, el ayuntamiento tiene que darme. ¿Por qué tienes que pagar el IBI? Eso es un alquiler que estás pagando porque la casa no es tuya. Tú tienes el derecho de uso y disfrute, pero la casa no es tuya, es del Estado. Si no, mira la escritura. Tú eres titular, el DNI es titular, el propietario es el Estado. Siempre es el Estado. Por eso, cuando descubres las trampas que hay en el derecho positivo, te vas a lo contrario y ese es el derecho natural, porque es que lo dice la propia definición de derecho positivo. Es lo contrario al derecho natural. O sea, lo natural es que la casa fuera tuya y que tú no tienes que dar explicaciones a nadie de lo que tú quieras hacer allí, siempre que no perjudiques a un tercero. Porque tú no puedes hacer 2 plantas, o puedes hacerte un patio, o puedes ponerte las placas solares, o puedes ponerte un balcón, o 3. ¿Qué problema hay? ¿A quién estás perjudicando?
¿Por qué tienes que pagar la tasa para que te den la licencia? ¿Vale? O sea, es así, porque todo está prohibido porque tú no tienes nada. No sé si me explico lo que quiero decir, Sí, ¿no? sí. Y entonces, el primer paso es desidentificarse del DNI, ¿no? Es decir, yo no soy el DNI, Correcto. ¿no? Por lo que he escuchado, eso es lo primero que se Desidentificarse y necesita. desvincularse del DNI. Es decir, yo no soy el DNI. ¿Vale? El otro día yo tuve que ir a declarar delante de un juez por una denuncia falsa que me pusieron y que ya he denunciado que me puso la denuncia falsa, que era un policía, y cuando me pidió el DNI y me dice, ¿usted es este? Claro, ellos siempre necesitan que tú digas, sí, soy eso, ¿no? Soy ese, que te identifiques. Y yo le dije, no, eso es un trozo de plástico, eso es la ficción jurídica, yo soy un hombre vivo. La jueza no me discutió, no me dijo nada, porque yo había dicho una verdad que ella no podía refutar. Entonces, al no identificarme, ya no estoy bajo su autoridad. Luego ella me puede preguntar, yo contestarle lo que quiera, pero ya le acabo de decir que ella no tiene autoridad sobre mí. Y ella lo entendió. ¿Comprendes? Y entonces te dejan marchar. No, si yo quería ir a declarar, ¿No? yo quería ir a declarar porque de esa forma, luego se le pidió declarar al policía que me denunció falsamente y como el policía mintió, pues entonces ahora ha sido denunciado el policía. Si yo no hubiera declarado, no hubiera podido denunciar al policía. Pero esto, o sea, la denuncia esta al policía es por la ley positiva, la ley de los Sí, juzgados. claro. Y tú ya ¿Cuál es el tienes, problema? o sea, tú estás en un juzgado y estás con la ley natural y la ley positiva a la vez. Eso es una cosa que para mí es confusa, ¿no? Es decir, parece como que Sí. si tiras por una vía no puedes Sí, tirar por la otra. porque hasta ahora toda la gente decía que si tú eres un ser vivo no tienes por qué entrar a un juzgado, no tienes por qué hacer nada con el DNI, ¿vale? Intenta interactuar sin DNI en el sistema. Verás Claro, cómo no puedes. claro. Entonces, ¿qué pasa? Ese DNI, el Estado me permite usarlo, ¿no? Nos permite usarlo. No nos multan por usar el DNI, de momento. Igual mañana sí, no lo sé, pero de momento no nos multan por usar el DNI. Entonces yo lo puedo usar, tengo O derecho a sea, usarlo. tú no has roto tu DNI como No, lo no, tiro a la yo no, basura porque yo no soy este. Porque no, claro, no, la pregunta que se me ocurre porque es es un ¿cómo subes a problema. un avión? Porque ya le puedes contar misa a la chica que está ahí en el mostrador. No, es que yo no tengo DNI porque soy un ser libre. Dirá usted que se ha fumado. O sea, claro, Sí, lo porque que ellos no usted diga. entienden, ellos no entienden, Claro, que dirá lo ellos que no usted entienden diga, pero nada. no sube al avión. O sea, por eso digo yo pensaba, pero bueno, una vez no tienes DNI, ¿cómo haces esas cosas? ¿Cómo subes a un avión? ¿Cómo tienes una cuenta bancaria si te hace Por eso falta? yo uso mi DNI. Yo uso mi DNI y yo cobro mi nómina de bombero. El día que me jubile, pues espero cobrar mi pensión porque me la he ganado. Me la he ganado. He hecho una labor a la sociedad y creo que considero que tengo derecho al día que me jubile tener esa pensión. Y yo voy a mantener mi DNI. ¿Para qué? Para interactuar sin problemas con el sistema. Lo que pasa es que una cosa es identificarte con el DNI y otra cosa es acreditarte con el DNI. Es la diferencia. Pero ¿tú crees que Yo la me persona que te lo acredito pide sabe la diferencia? Una cosa es cuando estés delante de un juez, pero cuando tú vas al banco y te lo piden, cuando vas a, y qué yo qué más sé, da a si inscribirte a un sitio. el del banco no te va a pedir identifíquese, te va a decir, enséñame el DNI y yo le enseño el DNI. ¿Cuál es el problema? Ya. Eh, volvemos a lo mismo. El DNI, asócialo a una empresa. Tú eres el administrador de la empresa o el apoderado o el que gestiona las cosas de la empresa, ¿vale? La empresa es el DNI. Yo utilizo el DNI como si fuera, es que de hecho es una corporación. ¿Tú sabes lo que significa corporation en inglés? No sé, de cuerpo, ¿no? Claro, es que viene de corp, de cuerpo, o sea, es algo a la que se pone el cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? En el DNI es lo mismo, es una corporación, les guste o no les guste, que le llamemos así. Entonces, a efectos legales, el DNI es una empresa. Entonces, ¿yo por qué tengo que renunciar a mi empresa?
bueno, no es mía, pero a la que gestiona mis bienes. ¿Por qué tengo que renunciar a ella? No, yo sigo usándola. Lo que pasa es que tienes que tener claro lo que eres y de esa forma defenderlo en cada momento. Nosotros lo que hacemos es combinar el derecho positivo y el derecho natural según el momento. Yo voy al banco, claro, si le digo, no te enseño el DNI porque el DNI no soy yo, pues entonces no me da mi dinero. Claro. Y el que O está sea, allí, el el dinero, operario o la operaria que hay allí, no se sabe de nada, no tiene culpa claro, de toda esta historia. claro. Pero el Entonces, ¿para qué te dinero, vas a buscar enemigos constantemente? no, No, claro, pero la cosa es que según lo que tú me estás diciendo, es que el dinero, la cuenta bancaria, es del DNI. Por tanto, no es claro, tuya como hombre libre, es del exacto. DNI. Pero es que voy más allá. Es que el dinero no es tuyo tampoco. Porque ¿qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? Es una nota promisoria. No es dinero. Los billetes no es dinero. Antiguamente, el billete decía, el Banco de España pagará al portador 1.000 pesetas, o 5.000 o 10.000, según el billete. Ahora ni siquiera dice eso. Antiguamente el dinero era un cheque. El Banco de España pagará al portador, es un cheque, era un cheque. Ahora ni siquiera es un cheque, ahora es papel impreso. Pero además, como lo imprimen desde la Reserva Federal o el Banco Central Europeo o donde sea, ni siquiera es nuestro porque lo han impreso ellos. Es otra herramienta, que es la confusión que hay, es otra herramienta para que nosotros interactuemos con el sistema. Por lo tanto, nunca podemos decir que el dinero es nuestro, porque es de ellos, lo han impreso y nos lo prestan para que nosotros podamos comerciar. Bueno, entonces tú quieres decir que cualquier día te dicen, pues mira, te quito todo el dinero porque sí. Bueno, sí, es que de hecho ya, Es que ya sí, sacaron esta ley de no, cómo se llamaba. legalmente lo pueden hacer porque el dinero es suyo. Sí, sí, Por pero es eso, verdad que sacaron esta ley de no sé cómo se llamaba ahora durante todo el rollo sí, sí, este, que te pueden de quitar todo. sí, Pero si es le que hace falta eso al Estado te lo quitan. es de cara a la galería. Porque la ley no es que está diciendo te voy a quitar lo que es tuyo. No. Es que no La es ley tuyo. lo que realmente dice es me voy a quedar lo que es mío. Porque es de ellos. Pero entonces, por Nosotros no ejemplo, tenemos nada. pero entonces tu casa, si es que Sí. tienes una, pongamos que tienes una casa en propiedad, ¿vale? Y dices, yo me desvinculo del DNI. Y el propietario de la casa es el DNI, la empresa. Entonces, ¿cómo te haces tú, ser vivo, humano, cómo te haces tú el propietario de la casa para que no te la puedan embargar o para poder hacer lo que te dé la gana en tu casa? Es complejo. Es complejo. Por eso lo más fácil es seguir manteniendo el DNI para usar y disfrutar esa casa. Sí, o Se sea, y puede seguiría hacer. siendo el propietario, el DNI seguiría siendo... Se puede hacer, pero es un sistema muy complejo. Primero tienes que desvincularte del DNI y luego hacer una serie de gestiones que pueden durar años, ¿vale? Por eso lo más fácil es seguir usando el DNI como usufructuario, vamos a decirlo así. Por supuesto, habemos gente que estamos en esa línea de convertir que nuestra casa sea nuestra y no del DNI. Pero eso es un camino de mucho tiempo, ¿vale? Y estamos en ello. Cuando lo tengamos recorrido, hasta ahora aquí en España nadie lo ha hecho y nosotros lo estamos haciendo, pero será un tema que tardará tiempo. No te puedo explicar los pasos, primero porque son muy complejos y habría que entrar en muchos detalles y harían falta varios programas. Y tampoco lo puedo hacer porque esto no se puede hablar abiertamente así. ¿Me entiendes? Para esto hay una academia donde se enseña y todo eso. Pero lo que sí que puedo decir abiertamente es que lo mejor ahora mismo, para el que no quiera complicarse la vida, es seguir usando el DNI, pero empezar a estudiar el lenguaje, cómo lo emplean y cómo lo manipulan, para ir entendiendo un poquito cómo nos han engañado. Porque nosotros nos pensamos que este plan de estos 2 últimos años pues ha sido un engaño, ¿no? Muchos de nosotros pensamos esto, pero el engaño viene de mucho antes. Esto ha sido otra herramienta más para que ese engaño sea
darle 2 vueltas de tuerca más, ¿vale? Ese engaño cada vez van apretando más la tuerca hasta que al final reviente. Cuando reviente ya veremos qué pasa. Una será o que nos hagan zombies a todos o que nos rebelemos y ya veremos lo que puede pasar, no lo sé. A lo mejor lo de la Revolución Francesa se queda corto, no sé lo que pasará, no lo sé. Ni estoy provocando a nadie para nada, ¿eh? O sea, estoy haciendo un comentario simplemente inocentemente. Entonces, quiero decir con esto que ellos van usando distintos planes que los van ejecutando a un ritmo sin pausa, ¿vale? A veces les falla el plan y entonces lo perfeccionan para dentro de 5 años volver a ejecutarlo más perfeccionado. Por ejemplo, ellos pensaban que con la gripe aviar iban a ejecutar el plan. Les salió mal, cometieron muchos errores, lo han perfeccionado y en 2019 hicieron el preensayo en el evento 201 y luego el ensayo general en 2020. 2019, no sé qué fecha. Sí, 2019 fue el evento 201. No, el evento 201, sí. Es que ya me había liado, pensaba que había dicho 2001. Y luego ya el ensayo general fue en 2020, ¿no? Que ya sabemos de qué ensayo hablamos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final está todo englobado. Al final lo que se trata es de tener un control absoluto con la gente, porque la gente desde el crack del 29, lo único que somos avales para que los estados puedan endeudarse. A ver, cuéntanos esto, porque, o sea, esto tiene que ver con esto que nos has hablado del dinero, que lo imprimen, o sea, ¿cómo funciona el dinero? ¿Quién crea el dinero? ¿Qué papel jugamos nosotros aquí? Cuéntanos esto. Vale, según el Banco Mundial, según el propio Banco Mundial, o sea, el 96,5% del dinero que circula por el mundo, bueno, del dinero, de los apuntes contables, de todo el movimiento bancario que hay por el mundo. Vale, no de billetes que hay por ahí, no de billetes que hay por ahí, sino de apuntes. El 96% es humo. De todo el dinero que se mueve en el mundo, o del supuesto dinero, solamente hay un 3,5% impreso. Ah, impreso. ¿Y impreso. del cual? Del cual solo una cuarta parte está soportado por oro. O sea, que de todo el movimiento dinerario o monetario, como le queramos llamar, o financiero, que hay en el mundo, solo un 1% está soportado por oro y solo un 3,5% es dinero impreso. El resto no es nada. ¿Y cómo pueden hacer esto? Porque al final, ¿por qué se imprime el dinero? Porque hay un aval detrás. ¿Vale? Entonces, como han impreso 4 veces más del aval que hay, que es el oro, por eso quieren eliminar el dinero físico, porque tienen un problema. Han impreso 4 veces más papel de lo que realmente tenían que haber impreso. Pero es que como además resulta que hay dinero en circulación, o supuesto dinero en circulación, 100 veces más del aval que hay, que es el oro, cuando hubo el crack del 29, el Estado americano, o sea, Estados Unidos necesitaba dinero para reflotar el país y la banca primaria le dijo, bueno, yo no tengo problema en darte más dinero, pero ¿qué me vas a dar más de aval si ya tengo todo? Porque una parte, esa cuarta parte que está avalada en oro, las otras 3/4 partes que están avaladas con propiedades, ¿vale? Con propiedades del Estado. O sea, la gente se cree que los edificios públicos son del Estado y no lo son. Realmente son avales que han permitido que los estados reciban más dinero. Y eso son estas 3/4 partes, ¿vale? Del dinero que hay impreso. Pero el resto, el otro 96%, que ni siquiera está impreso, los avales somos nosotros, la gente. Y eso lo autorizó el presidente Roosevelt después del crack del 29. Después los otros estados copiaron el sistema, porque mucha gente dice, uy, es que España está muy endeudada. Pero si la deuda de España es ridícula comparada con la de Japón, o con la de China, o con la de Rusia, o con la de Estados Unidos. Estados Unidos creo que tiene 1 trillón. Si nosotros es 1,5 billones, ellos creo que deben 1 o 2 trillones de deuda pública.
O sea, un momento, pausa. Cuando dices deuda, quiere decir que como país y nosotros como aval, le debemos dinero a alguien. ¿A quién? ¿A los bancos? a la banca primaria. Hay una banca primaria que la gente desconoce y una banca secundaria. ¿Y qué es la banca primaria? La banca secundaria es la banca que conocemos. La banca primaria es la que le presta a los estados o a los bancos comerciales. Y esa banca primaria se inventa el dinero como quiere. Solo necesita avales. Y en este caso nosotros, los 7.000 millones de seres que habitan en el mundo, son avales para que la banca primaria pueda crear dinero a su antojo. Por eso cuando un Estado le pide dinero a los bancos centrales, ¿vale? Entonces le dice, bueno, ¿y qué aval me vas a dar? Pues mira, tengo 48 millones de seres allí que además se identifican con una propiedad que es mía, que es el DNI, por lo tanto, ellos se van a responsabilizar, se están responsabilizando de avalar eso. Porque tiene 48 millones de empresas, ¿comprendes? Que detrás hay 48 millones de esclavos dispuestos a trabajar para pagar impuestos para luego sufragar ese préstamo que pagaremos nosotros de por vida. La gente debe saber que solo aquí en España ese 1,5 billones que debe el Estado, o debemos todos, a la banca primaria, resulta que solo en intereses pagamos casi 100 millones de euros diarios. Diarios. O sea, el pago de los intereses representa ya, aquí en este estado llamado español, representa el 4.º capítulo más importante de los presupuestos del Estado. El 4.º. Dentro de poco pasará a ser el 3.º. Luego pasará a ser el 2.º. Y llegará un momento en que pasará a ser el 1.º. Solo en pago de intereses, sin amortizar ni un solo euro. Con lo cual es una deuda perpetua. Hace 15 o 20 años se hablaba de las deudas perpetuas de los países africanos, que había que condonarlas porque los pobres, si no, nunca van a salir de la pobreza. Pues eso está ya aquí. España nunca podrá pagar el pero aquí no sobra el dinero, ¿no? Porque el señor el Sánchez va dando dinero a Ucrania y a no sé dónde. ¿Será que nos sobra, no? No, y para no. los pinchazos para los países de África pobres que no tienen, y lo va regalando. Pero porque eso no no es suyo. sobra. Porque no es suyo. Bueno, claro, pero si hay esta deuda tan grande por pagar, ¿para qué empiezas a dar dinero a otras cosas? Encima de eso, como dices tú, sin preguntarnos, porque a mí nadie me ha preguntado si yo quiero dar dinero para armamento para alimentar una guerra o para ir a pinchar a pobres de otro país. El plan es otro y ni tú ni yo decidimos cuál es el plan. El plan es el siguiente. Hay un plan que se llama el Plan Kalergi, que está englobado dentro de lo que se llaman los protocolos de los sabios de Sion, ¿vale? Y todo esto es importante que la gente lo estudie, porque cuando tú estudias el Plan Kalergi te das cuenta de que hay 3 ejes principales para el Plan Kalergi. El Plan Kalergi significa exterminar a la raza blanca. ¿Vale? ¿Blanca? Blanca, sí, la blanca, nosotros. Y entonces lo están haciendo con 3 formas. Una, promoviendo el aborto. Porque el aborto no se promueve en África ni en China. Solo se promueve donde está la raza blanca. Bueno, en China tienen lo de la política del hijo único, ¿no? No, pero eso no estamos hablando de aborto, estamos hablando de superpoblación. ¿Vale? Entonces, solo te dejo tener un hijo, que ahora ya lo han levantado, ¿vale? Porque ahora van a tener un problema. Tienen 500 millones de pensionistas. Entonces, ahora necesitan que venga gente joven para pagar a los, no sé si son 300, 400 o 500 millones. No recuerdo ahora, pero son una barbaridad. ¿Vale? Muchísimos más que somos aquí en la península ibérica. Con lo cual, ahora tienen un problema y por eso han levantado y ahora ya permiten tener 2 niños. ¿Vale? Pero eso era un problema de decir, control de natalidad porque había muchísima gente. No estamos hablando de aborto. Aborto es otra cosa. Luego la ideología de género. La ideología de género no se promueve en China ni en África. Y allí no es que sean xenófobos ni no, simplemente que no se promueve allí. Solo se promueve donde está la raza blanca. ¿Por qué? Porque cuanta más transexuales haya, pues menos nacimientos habrán,
más a tontastar a la gente y estarán pensando en tontas en vez de en desarrollar una sociedad coherente y con, bueno, pues, con sentido común, donde hayan luego nacimientos para tal. Bueno, y la última es promoviendo la inmigración de los países árabes. Y eso creo que nadie lo va a discutir, porque cuando tú le das 900 euros y una tablet o un móvil a alguien que viene de los países árabes, pues eso es un efecto llamada. Y no estoy hablando, o sea, yo no soy racista, yo tengo muchos amigos en Arabia, perdón, en Marruecos y en Argelia, o sea, en países árabes. Tengo amigos allí y para mí son personas estupendas. Yo no tengo nada en contra de ningún árabe, pero se está promoviendo una inmigración de esos países que está dentro del plan Kalergi. Y Pero todo eso, ya lo dijo una mujer árabe muy famosa, lo dijo, dice, reconquistaremos Europa y lo haremos a través de nuestros vientres. Porque los blancos no tendrán familia, pero nosotros sí. Ellos tienen 3, 4 y 5 hijos, mientras que nosotros no tenemos. Llegará un momento en que los blancos seremos 10 y ellos serán 1000. Luego, cuando hablan de proteger a las minorías, no hay que proteger a los negros, hay que proteger a los rojos, a los americanos, a los australianos, a los aborígenes, tal, a proteger a las minorías. Pero si es que somos la minoría nosotros. Los blancos pero esto que tú estás diciendo no me termina de cuadrar con que las élites que gobiernan el mundo son blancos y están por la eugenesia. No son blancos. ¿Cómo no son blancos? La élite se denominan judíos y ellos no se consideran blancos. Ellos están englobados dentro de otra categoría. No se consideran blancos. Pero no los judíos que entendemos por judíos, que yo he visto tu documental. Los judíos. Los falsos judíos. Los falsos judíos, sí. Los que se dicen judíos que no lo son. ¿Vale? Entonces, esos se consideran, es otra raza diferente. De hecho, ellos lo dicen, o sea, lo han dicho abiertamente. O sea, la raza blanca, la raza blanca, la raza blanca. O sea, ellos no se consideran raza blanca. ¿Por qué? Habrá que preguntárselo a ellos. Porque tienen la piel muy parecida a nosotros. Tú nos pones uno al lado del otro y no nos distingues. Pero ellos no se consideran. Ellos se consideran dioses. Y se consideran así. Habrá que preguntárselo a ellos o leerse los protocolos de los sabios de Sion. Y entonces lo entenderemos. Y entonces ellos han creado esas normas aprobadas como leyes contrarias al derecho natural para someternos y hacer con nosotros lo que quieran. De hecho, no sé si tú conoces las piedras de Georgia, que fueron destruidas hace poco. Que fueron destruidas hace poco. Allí lo decía muy claro, la primera premisa era reducir la población a 500 millones de habitantes. O sea, estaban hablando claramente de cargarse a 7.000 millones de seres. Mira lo que les importamos. ¿Cómo salir de esta? Bajo mi punto de vista, crear sociedades paralelas. Lo más autosuficientes posibles y que se nos reconozca como comunidades totalmente independientes del sistema para funcionar conforme nosotros queramos funcionar. Pero para eso hace falta una cosa, y es que todos los que creemos en la soberanía, todos los que queramos o ya seamos soberanos, estemos unidos. Y cuando digo unidos no hablo de revueltos, ¿vale? O sea, porque tú puedes estar unido pero tener pensamientos diferentes. Oye, a lo mejor tú piensas que las casas tienen que tener 2 plantas y otros dicen que tienen que ser ecológicas de una planta. Y otros dicen que puede ser de cualquier material. Bueno, pues tú te la haces como tú quieras, yo me la hago como yo quiera, dentro de un respeto, pero sí que podemos interactuar, comerciar entre seres vivos, no entre ficciones jurídicas, y de esa forma no nos hará falta dinero, porque no debemos de usar el dinero de ellos. Si queremos salirnos del sistema, tenemos que usar el sistema de trueque o inventarnos otro sistema, no sé, el que nosotros digamos. Pero la salida es una salida de la gente que no quiera estar en el sistema,
para crear una sociedad nueva. No hay otra, porque si queremos estar en su sistema, tendremos que interactuar con él y solo podremos hacerlo asumiendo ciertas cosas que no nos gusten, como disponer del DNI o en un momento dado, cuando nos vuelvan a arrestar domiciliariamente, pues si decides salir vas a tener problemas, porque la próxima vez no están las calles vacías, a lo mejor está el ejército en la calle. Y el soldado, tú le puedes decir que eres soberano, pero si tiene la orden de pegarte un tiro, te lo pegarán. ¿Será culpa de él o no? Eso es otra discusión. Da igual, pero tú ya te lo has llevado. Pero tú ya estás en el secanet que dicen por aquí, por Valencia. Es que pues, se me ocurren varias cosas con lo que has dicho. Primero, que sí, que es evidente que cualquier cosa que hagamos debemos estar unidos y ya se está viendo que no, con todo el tema que llevamos dentro de la disidencia. Hay tantas rencillas que no lo entiendo. Sí, pero fíjate, y el otro día lo estaba yo comentando con uno y digo, si es que es bueno que hayan diferencias, lo que no es bueno es que hayan rencillas. Claro, O sea, porque entonces nos vamos unos contra otros y nos debilitamos, claro, y no construimos nada. Si estamos, claro. Pero yo creo que esto está hecho aposta porque meten ahí infiltrados para que haya esas riñas. Por supuesto. Porque, a ver, tú, por ejemplo, puedes, porque es una de las rencillas que hay, tú dices que hay grafeno en el liquidito ese, en las botellinas, ¿no? Y yo digo que no. Chica, pues, ¿y qué más da? Tú eres libre de pensar que sí y yo soy libre de pensar que no. Pero por eso me tengo que meter contigo o tú conmigo. Por eso, Chico, por pues eso tenemos que dejar de construir la sociedad que queremos. O sea, ¿qué importa eso? Si lo que quieren es construir un gobierno mundial y reducir la población, pues oye, es que me da igual, no me lo voy a poner. Entonces, es que con esas rencillas la élite se tiene que estar descojonando. Claro. Mira, yo lo comparaba eso con un cuerpo humano. El otro día, hablando con un amigo, le decía, a ver, es como si el riñón dijera que todos tienen que hacer la función del riñón, que es depurar no sé qué, ¿vale? Y que el pulmón, que todos tienen que hacer la función del pulmón, todos a coger aire y a convertirlo en oxígeno. No, disculpa, es que el pulmón tiene que hacer la función del pulmón y el riñón del riñón y el hígado del hígado y el expulsor de expulsar. ¿Entiendes? O sea, no podemos criticar al que expulsa basura, es que ese está muy sucio, es que es su función. Sí, no sí, quieras que todos sean como yo. O sea, respeta al otro y sigue tu camino. Y entonces entre todos formaremos un cuerpo homogéneo, cada uno haciendo su función, y entonces llegaremos a algún sitio. Yo siempre lo comparaba como, estamos en ley marítima, es decir, cada uno que vaya con su barco, cada uno que tenga sus normas en su barco y respete al del otro barco. Pero vayamos todos en la misma dirección. Sí. Y llegaremos a un destino y podremos crear algo nuevo. Pero si no, ya te digo, los otros tienen que estar descojonándose diciendo, mira, si no se aclaran ni entre ellos. Bueno, es que claro, los que llamamos dormidos, entre comillas, que no quieren escucharnos, bueno, yo ya hace más de, años ya que dejé de intentar convencer a nadie, pero si ven estas rencillas dentro, da esa impresión de es que esta gente no se, o sea, ni se aclaran entre ellos. O sea, ¿cómo voy a escuchar cualquier argumento que me parece loco y uno dice esto y el otro dice lo otro? Es que ya dices, a ver, si necesitamos a más gente, sí, pero si nos ven así, si nos ven discutiendo por tonterías, nimiedades, pues claro, dicen, estos son unos locos, unos hippies, unos... Claro. Sí. Hoy he visto a unos que estaban criticando a otro que ha sacado una gorra para que no te den las radiaciones tal, criticándolos. Chico, ¿a qué uno ha sacado una gorra para que las radiaciones no te den en la cabeza? Déjalo estar. Y se la ponga. O sea, ya está. Ya está. El que quiere que la compre y el que no, no. O sea, tienes que meterte con él, pero ¿por qué? O sea, luego te critican a ti por las cosas que tú haces y te quejas. Pues es normal, pero si tú eres el primero que estás criticando a todo el mundo, deja de criticar, respeta lo que hacen los demás y que cada uno haga su función. El pulmón que coja el aire, el riñón que depure unas cosas, el hígado que haga su función, los intestinos el otro, la boca el otro.
Cada uno que haga su función. Respetemos y dejemos en paz al otro, ¿no? Y de esa forma llegaremos a algún sitio. Sí. Y otra cosa que te quería preguntar, porque has dicho, los que somos soberanos, cuando seamos muchos soberanos, nos unimos. ¿Qué quiere decir ser soberano? Solo con esto que me has dicho que has hecho de, no, yo me desvinculo del DNI y simplemente digo que no soy el DNI. ¿Eso es ser soberano o hace falta algo más? ¿O hace falta hacer algunas gestiones? Es que no sé qué significa. Te voy a decir lo que pienso, ¿vale? A lo mejor otro opina de otra forma, ¿vale? Sí. Yo creo que la soberanía se lleva aquí, ¿vale? O sea, un papel no te hace ser soberano. Ah, mira, como tengo este papel ya soy soberano. Eso es ridículo, porque si luego te paras delante de un juez y no sabes qué decirle, ¿qué tipo de soberano eres? ¿Vale? O sea, el ser soberano está aquí dentro. Por ejemplo, después de estar un año en la soberanía, un día pensando dije, hablando con unos amigos y comentándoles anécdotas que tenía yo de haber viajado por todo el mundo, digo, ostras, me estoy dando cuenta contándoos esto que yo era soberano ya antes, porque no permitía que se vulnerara ningún derecho mío. Cuando alguien estaba intentando vulnerar un derecho, vamos, mi oposición era tajante. Y a veces hasta mi mujer me decía, coño, es que tienes que protestar de todo, ¿no? Es que me están intentando cobrar de más, o es que me están intentando engañar con esto, es que no lo voy a consentir. ¿Entiendes? Y luego siempre me decía, es que es verdad, es que si todos hiciéramos lo mismo, ya, pero nadie lo hace. Entonces, eso se lleva aquí. Entonces, ¿qué pasa? Luego el papel, para lo que te va a servir, el papel o los papeles, lo que te van a servir es para cuando tú le tengas que decir al Estado, soy soberano, entonces le entregas el papel. Porque el Estado no te escucha, él no escucha a seres vivos. El Estado es una ficción, es una corporación, es algo ficticio y solamente entiende de ficciones, de papeles. Por eso cuando se habla con el Estado hay que darle papeles, porque es lo único que entiende. Pero la soberanía se lleva aquí. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Sí, sí. No, y entonces cuando hablabas de eso, de crear una sociedad paralela, y dices, claro, que no estemos sujetos al DNI y que no estemos sujetos al dinero, eso me lleva a lo que hablé con otra persona que entrevisté, bueno, pues hay que irse a vivir a una cueva a medio del campo, te pones tu huerto, pasas de todo, sin wifi, sin internet, nada, ¿no? No, porque no tienes que tener wifi e internet, porque no tienes que tener un coche para moverte. Pues porque necesitas el DNI para eso. Ahora, nosotros estamos en un camino en el que lo que estamos preparando es para no depender del DNI en el futuro. Pero ojo, el DNI puede ser que te haga falta en un momento dado. Me explico. Vamos a suponer que en el día de mañana podamos tener otros DNIs que sean aceptados por la policía, ¿vale? Otros pasaportes que sean aceptados en los aeropuertos, otras licencias de conducir, como ya pasa en Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra hay un sistema, como el que estamos creando nosotros aquí en España, donde tienen su propia credencial, por no decir DNI, su propia licencia de conducir y su propio pasaporte. Y lo están utilizando. Y cada vez dejan de usar menos los documentos del Estado. Esa es la intención. Pero mientras eso llega, seguiremos usando el DNI. ¿Para qué? ¿Tú quieres decir que en España estamos como por detrás de lo que se está haciendo en otros países referente a esto, a la ley natural? Exacto. Y que pero quizá, ya estamos en el camino. Y que quizá los funcionarios públicos necesitan conocerlo para reconocer que somos soberanos, lo que sea. No, ya no será soberano, sino será otra ficción jurídica, pero será tuya. ¿Por qué es tuya? Porque la has creado tú. Con lo cual, cuando eso se reconozca y tú pongas tu casa a nombre de esa ficción jurídica tuya, entonces sí que será tuya. Pero es eso, necesitas que los funcionarios públicos, ya sea el policía, el administrativo de Hacienda, yo qué sé, el juez... En Inglaterra ya pasa. En Inglaterra ya pasa porque han hecho el camino. Nosotros lo estamos haciendo ahora.
Los que estamos ahí en la punta de lanza estamos abriendo el camino para los que vengan detrás. Por tanto, esto dices, de momento no es factible en España, pero lo será si suficiente gente se une. O sea, desvincula del Estado y la comunidad que estamos creando es lo suficientemente grande como para tener el peso suficiente para que se nos reconozca. claro, es que ahora tú me cuentas esto, ¿no? Y yo que estoy interesada, quiero aprender, quiero saber, pues te escucho con mucha atención. Pero tú esto vas y se lo cuentas al del concesionario de coches, al del ayuntamiento, y te dirán, tú eres un loco. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Entonces, la pregunta que me surge es, primero, tú eres bombero, lo cual quiere decir que eres un funcionario público, trabajas para administraciones públicas, te has desvinculado del DNI y además das formación sobre ley natural, quiere decir que lo haces de forma pública, no eres uno que no conoce a nadie, sino que pueden ver tus conferencias, ¿Esto te ha traído algún problema a nivel personal o a nivel laboral? Ninguno. Porque eso seguro que es el miedo que sale, ¿no? Es que empiezo a hacer cosas raras, llevo 2 años haciendo cosas raras, ahora encima esto. Ninguno. Ninguno, nada. O sea, te respetan. Cuando tú dices esto, es que eso es lo que parece, ¿no? Cuando vemos vídeos... A ver, yo es que a mi jefe no le he dicho que estoy desvinculado del DNI, ni le interesa saberlo. Es que a él le da igual, porque no lo va a entender en primer lugar. Compréndelo. Yo voy a trabajar y mientras yo vaya y cumpla con mi labor, a mí se me paga por la labor que he hecho. Es que realmente da igual que fuera a través del DNI o directamente. O sea, tú estás haciendo una labor para la sociedad y lo normal es que te paguen por ello, ¿no? Sí, pero la cosa es que... Independientemente de que seas soberano o no, es que no tiene Claro, nada que ver. pero la cosa es que encima, en tu caso, das conferencias y das formación sobre ley natural. Que esto podríamos decir es ayudar a los esclavos a escapar. Claro, como esto, el Estado, las administraciones, ven esto y dicen, oye, a por él, que está aquí diciéndole a la gente cómo escaparse. Bueno, a ver, yo lo que doy charlas, como tú bien has dicho, doy charlas y colaboro con una instituto, o sea, con una academia para dar formación, colaboro con ellos. Y yo no tengo esa academia, no es mía, ¿entiendes lo que te quiero decir? Con lo cual, yo estoy, es como si tú vas no sé, a cualquier ONG o a cualquier protectora de animales y estás allí ayudando, mientras tú no tengas una actividad económica, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que pueda Hacienda decirte, oye, que tú estás ganando ahí otros 3.000 euros al mes, ¿no? Mientras no pase eso, yo no estoy haciendo nada malo. Ahora, eso de que estoy ayudando a escapar, bueno, que me digan si estoy diciendo alguna mentira. Si me demuestran que estoy mintiendo a la gente, pues entonces yo me callo. ¿Comprendes? Sí, sí. Una cosa que se me ocurre cuando te escucho hablar es lo del juego de palabras, ¿no? O sea, todo se trata de un juego de palabras, parece que te hayan dicho, te han hecho un conjuro. Todo se trata, no. Una de las cosas que utilizan es el juego de palabras. Claro, y el que aceptes las cosas, según ellos, de forma tácita, cuando no sabes ni que existen, ¿no? Y que, claro, y una forma de empezar a desvincularse es saber qué es lo que tienes que decir delante de un policía, delante de un juez. Me da la sensación como si fueras Harry Potter y te enseñan ahí unos conjuros que cuando los dices, plan, magia, y eso surte efecto. No. Los de al lado se quedan flipando. Es justo al contrario. O sea, tú le puedes decir a un policía que eres un ser vivo y él te va a decir yo también, pero no sabe de qué le estás hablando. ¿Comprendes lo que te Claro, porque decir? de momento dices los policías no saben, pero yo te hablo, cuando he visto vídeos, vi en concreto ese que pusiste tú en una conferencia de un tal Keith de Estados Unidos, que el hombre, pues claro, evidentemente se ha formado, sabe lo que tiene que decir, y lo sorprendente es que el juez coge, se levanta, le hace una reverencia y abandona la sala. Y los policías y los alguaciles se quedan flipando, no saben qué ha pasado ahí. Y realmente es flipante, o sea, es como si le hubiera dicho abracadabra, el otro le hace una reverencia y se va. Dices, Dios mío, o sea, es todo un juego de palabras. Realmente no es un conjuro, le ha dicho la verdad. Le ha dicho, usted está buscando a este, le dio la partida de nacimiento y entonces, claro, el juez vio que efectivamente la partida de nacimiento era el acusado o a quien había que juzgar y ese señor no se estaba identificando, con lo cual no tenía autoridad sobre él.
Es que no se trata de un conjuro, se trata de la verdad. Ya. Pero es que encima Entonces, le hizo una claro, reverencia. Encima le hay hace una jueces que sí que reverencia. lo saben y jueces que no lo saben. ¿Vale? Todo depende de la experiencia, de la formación, de la preocupación que hayan tenido en saberlo o no saberlo, a lo mejor las circunstancias de la vida que le hayan llevado a encontrarse con alguien así o no. Depende de muchos factores. Hay jueces que lo saben y jueces que no lo saben. En Vale, ¿y qué Estados pasa? Unidos Sí. es donde empezó el primer movimiento de hombres freeman, ¿vale? Freeman quiere decir hombre libre, y entonces, claro, allí llevan muchos años con esto de la soberanía. Entonces, es normal que haya más jueces que sepan lo que es cuando están delante de un soberano y aquel no se identifica con el DNI o con el documento que corresponda, pues dirán, hostia, pues que no tengo autoridad sobre un ser vivo, porque solamente tiene autoridad con su autoría, o sea, con el DNI. Con el ser vivo no lo tiene, porque no creó al ser vivo, solamente el Estado ha creado al DNI y le da autoridad al juez, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para que juzgue a ese DNI. El problema es cuando tú te identificas con el DNI. Mm. Y Entonces entonces, aceptas la sentencia y aceptas que te lleven a la cárcel o pagar la multa o lo que la sentencia que sea. vale, por tanto, si aquí en España tú te encuentras con un juez que no sabe de esto y le empiezas a decir estas cosas, puede que tire para adelante. O sea, que diga, no sé de qué me está hablando, ¿sabes? O E sea, incluso te puede acusar de desacato, sí. Para eso están los papeles, para luego decirle que tú no has cometido desacato. ¿Por qué? Porque para producirse el desacato, primero tiene que haber un acatamiento. Y un acatamiento es una aceptación de su autoridad. Yo acato que usted es la autoridad. Si yo nunca la acaté, no puedo producirme el desacato. No se puede producir el desacato. ujú, Para eso luego se responde con papeles. Por eso he dicho que los papeles para lo que te sirven es eso, para comunicarte. Entonces, es conveniente hacer todo lo que se pueda por medio de documentación, por medio de papeles, cuando estemos hablando con instituciones. Hay mucha gente que dice, pues me quieren cobrar en Hacienda, voy a ir allí, voy a tirarle los papeles allí al funcionario, y le voy a decir que soy un hombre vivo y que esos papeles... Chico, pero si es que el empleado de allí no tiene ni idea de lo que le estás diciendo. Él solo intenta hacer su trabajo lo mejor posible. No te busques más enemigos. Al contrario, conviértelo en un amigo. ¿Comprendes? O por lo menos que te dé cierta información. Porque si te pones a malas con él, entonces él va a ser el primero que te va a poner la zancadilla y te vas a tropezar tú. O sea, hay que actuar con mucha más inteligencia. ujú, ujú. Y si no se trata de defenderte en un caso que te lleven a juicio, sino lo contrario, de reclamar o de acusar a alguien, a una empresa o al Estado, entonces, ¿se puede usar también la ley natural o tienes que ir al juzgado con la ley positiva y entonces ya te sometes a esas leyes? O sea, ¿o se puede combinar? ¿Cómo funcionaría? Vale, aquí en España no hay tribunales populares. Por lo tanto, como no hay tribunales populares, pues no te queda más remedio que demandar por medio de un juzgado, porque el sistema no te permite hacerlo de otra forma. Entonces sí, tú podrías juntar allí a una comisión y tal, pero solo el resultado que hay allí no te lo va a aceptar nadie, ninguna autoridad, para luego poder ejecutar eso. Oye, pues sí, este tío tiene que ir a la cárcel. ¿Quién va a meter a la cárcel? Porque tú lo digas. Si no lo dice un juez, nadie va a la cárcel. Entonces, donde no hay tribunales populares, tienes que ir a un juzgado. El día que hayan tribunales populares, pues entonces a lo mejor ya no. ¿Vale? Ujú. Y entonces, por Como he ejemplo, dicho antes, queda mucho camino por recorrer. desde luego, sí, sí. O sea, primero por conocer, ¿no? Porque, bueno, porque entiendo lo que dices, ¿no? Pero habría que saber más, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo se hace y qué implica y todo eso, ¿no? Sí que me Poco a poco, gustaría, esto tiene que ser una claro, introducción, claro, esto es una otro día podemos introducción. entrar más en profundidad. Sí, sí, no, pero está muy bien con todo lo que has explicado de momento. Sí que querría saber, en estos países donde ya llevan más tiempo con todo el tema de la ley natural, como en Estados Unidos, por ejemplo, o creo que Italia también dijiste que lleva tiempo. Inglaterra. En Inglaterra, O sea, los países anglosajones van mucho más avanzados que nosotros.
Vale, entonces en estos países, ¿qué se ha conseguido? ¿En qué punto están? Por ejemplo, ¿tú te acuerdas? Me imagino que te llegaría algún vídeo cuando estábamos en arresto domiciliario en todo el mundo, ¿vale? No sé si te acuerdas que no se podía ir a los bares, a los restaurantes, y habían unos italianos que estaban allí en el restaurante y llegaba la policía y los echaban del restaurante. No sé si llegaste a ver esos vídeos. Sí. Vale, Bueno, ¿tú no te acuerdas? y también de iglesias vi. Lo que pasa es que igual la iglesia es un tema diferente, ¿no? En Estados Unidos vi algún sitio de... Sí, algo Sí, así. bueno, yo hablo concretamente porque has comentado Italia. Entonces yo me acuerdo que vi esos vídeos y los del restaurante estaban con unos papeles en la mano, Ujú. ¿vale? Y con esos papeles en la mano se los enseñaban y echaban a la policía, a los carabinieri, los echaban del restaurante. Y los carabinieri se iban sin rechistar. Por eso digo que los papeles a veces son importantes. ¿Qué quiero decirte con esto? Italia, junto con Inglaterra, son los dos países de Europa que más soberanos tienen. En Italia se dice que hay unos 300.000 ya, ¿vale? Con distintos barcos, ¿no? Por distintas vías. Entonces, ¿qué pasa? Allí lo tienen bastante claro el tema de la soberanía y saben defenderlo bastante bien. Llevan ya un camino recorrido, son unos 10 años aproximadamente los que llevan allí, entonces ya hay mucha gente que sabe defenderlo muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando? Y la policía está informada para entender Exacto, eso. ya saben de qué va la cosa. Entonces, ese camino es el que tenemos que recorrer aquí todavía. Ujú, ujú. Pero llegará, Vale, esperemos que llegue. vale. Y bueno, según lo que nos decías, si te desvinculas del DNI, si el dinero que ganas es tuyo, entonces puedes dejar de pagar impuestos, igual que puedes dejar de pagar multas, porque son del DNI y el DNI pertenece al Estado. Sí, Puedes el dejar tema de... de los impuestos todavía no lo hemos tocado porque es un tema más complejo. Entonces, estamos viendo la forma de hacerlo porque, sinceramente, hay impuestos que será muy complicado dejar de pagarlos, como por ejemplo el IVA. Claro. Si tú vas a una tienda y le dices, no, no, pero descuéntame el IVA, probablemente no te vendan. Digan, oye, es que yo lo voy a tener que pagar. Entonces, ese impuesto va a ser muy complicado, pero hay otros que a lo mejor pues sí que se pueden dejar de pagar. Sobre todo porque se consideren injustos, como por ejemplo el impuesto del CO2, ¿no? Ese que ya está impuesto en Cataluña y que a lo mejor el año que viene ya no lo ponen en toda España. Entonces, pues ese impuesto no solo es injusto, sino no se sabe dónde va a ir a parar ese dinero y porque tú pagues un impuesto, la contaminación no se va a ir, ni el efecto invernadero, ni nada, todas esas cosas que nos cuentan, ¿no? Va a ir al Entonces, Ministerio de Igualdad. Lo que saquen del CO2 va al Ministerio de Igualdad. entonces, es como cuando te ponen la multa y dicen, a ver, pero de lo que se trata es de evitar accidentes. Entonces, si de verdad quieres evitar un accidente, lo que tendría que haber es un guardia allí en vez de un radar y hacerte parar y decir, oiga, iba usted muy rápido, vaya más despacio, porque puede causar un accidente. Ay, disculpe, señora agente, iré más despacio. Entonces tú vas más despacio. Eso es evitar accidentes. Pero te pongo el radar, tú te vas a enterar al mes que viene cuando te llegue la multa, pero tú sigues yendo a toda leche por el autovía, ¿no? ¿Qué forma de evitar accidentes es esa? Ninguna. Es un tema puramente de recaudatorio. Mm, mm. ¿Por qué? Porque necesitan dinero a expuertas. 31.000 millones de presupuesto el año pasado, en el 2021, solo para el pago de intereses de la deuda pública. 31.000 millones, casi 100 millones diarios. De euros, no de pesetas. ¿Eh? Sí, sí. Entonces, claro, es normal que necesiten recaudar como sea. O sea, ¿tú crees que el gobierno le diga, creo que les dieron 18 millones si conseguían recaudar no sé cuánto más? O sea, eso es motivar a que multen por multar. Y entonces, claro, van desesperados haciendo complementarias, los de Hacienda, hablo de los de Hacienda, buscando a ver si alguien se ha equivocado en algo para intentar ver a dónde le puedo meter más, porque tienen que conseguir llegar a esa meta de recaudación, porque así cobran 18 millones de euros extras. Oye, sí,
Tú ya estás cobrando tu sueldo por hacer tu trabajo. Es como si a mí me pagaran un extra por ir a apagar un fuego. Oye, si es que yo cobro un sueldo por eso, por ir a apagar un fuego. A mí no me tienen que pagar un extra por ir a apagar un fuego. Yo ya cobro por eso, para que cuando me llamen, cuando haya una emergencia, ir a apagar el fuego o rescatar a alguien en un accidente o a lo que sea, ¿vale? Entonces no tengo por qué cobrar un extra por eso. Entonces, claro, es una manera de comprar al funcionario para conseguir los objetivos que ellos tienen. Pero al final, la consecuencia es seguir sangrando a los seres vivos, porque al final son los seres vivos los que tienen que esforzarse, sudar o incluso sangrar para que al final poder pagar esos impuestos, esas multas, esas cosas extras que no tendrían por qué haber si se gestionara de verdad y correctamente el dinero. Pero claro, cuando la gestión es que quitan en educación, quitan en sanidad y ponen en 400 millones en ideología de género. Sí. Y bueno, y en subirse el sueldo, mientras nos despistan con otras cositas, se van subiendo el sueldo. Dices, desde que empezamos con todo este follón hace 2 años y medio, ¿cuántas veces se han subido el sueldo? Porque no hay dinero, pero para subirse el sueldo ellos sí. Como lo votan ellos, ¿quién va a decir que no? Y que cobren desplazamientos y no sé qué más era cuando no iban al Congreso, porque estaba cerrado. O sea, dices, oiga, pero ¿cómo usted puede estar cobrando estos conceptos si no está moviéndose de su casa? O sea, es que es una falta de gestión correcta total, ¿no? Sí. Pero bueno, y el tema gente de lo ve bien, hay gente que lo ve bien. Sí, claro. Y el tema de los autónomos, o sea, ¿cómo nos puede beneficiar a los autónomos el hecho de, pues eso, hacerse soberano? Porque es una sangría, ¿eh? Los autónomos, o sea, ya a todo el mundo o sea, los empleados también, pero a los autónomos, o sea, es que yo creo que la mitad o incluso más va para impuestos. Entre la cuota de autónomos, que para mí es un impuesto, porque no creo que nunca vayan a devolverme eso, y luego ya IRPF, IVA, todo eso, o sea, bueno, ¿algún beneficio tendríamos si hiciéramos esto? A ver, en el momento en que tú tuvieras una acreditación que no pertenezca al Estado, tú entonces podrías hacer tu labor sin tener que pagar impuestos al Estado. Porque sería como si el Estado español quisiera cobrarle impuestos a un francés. Si no perteneces a ese Estado, no tienes por qué pagarle impuestos a ese Estado. No puedo explicar más. Sí, te entiendo. Pero creo que me has entendido, ¿no? Sí. Vale. Por último, quiero preguntarte lo que he mencionado antes de pasada, y es por ese documental que tú tienes, que hablas del Imperio Házaro, que yo nunca lo había oído, y como tú muy bien dices al principio del documental, dices, ¿alguien ha oído hablar porque hemos oído hablar pues del Imperio Romano, de los persas, de los griegos, del Imperio Británico, muy bien, pero el Imperio Házaro, ¿qué es? ¿No? Y cómo es que ha desaparecido de los libros de todas partes y realmente cómo está relacionado con todo esto que nos has estado contando hoy, porque esto viene de centenios, o sea, de siglos, viene de siglos. No, pues antes de nada te diré, ¿sabes dónde nace el Imperio Házaro? Ni idea. Justo donde está ahora Ucrania. Ah, mira. Qué casualidad. Por eso se están pegando de hostias allí, porque es su imperio. Por eso el hijo de Joe Biden y había tanta historia allí en Ucrania, ¿vale? Porque es su raíz. Es la raíz de ellos, vienen de allí. Y esa élite que viene de allí quiere mantener su... Bueno, de hecho, Ucrania no era conforme es ahora antes de las 2 guerras mundiales. ¿Me entiendes? Eso sería otro tema de hablar. Pero lo crearon de esa forma porque lo que querían era volver a ver allí en el mapa a su imperio, al Imperio Házaro, ¿vale? Pero bueno, esta gente, cuando viene Genghis Khan y los destruye al Imperio Házaro, porque el Imperio Házaro se basaba, entre otras cosas, en el ejército que tenía. Tenían un muy buen ejército y hacían 2 funciones, básicamente. Una era robarle a los de
los de la Ruta de la Seda, y otra, usar a su ejército como mercenarios en otras guerras. O sea que siempre han vivido de la guerra. Por eso han promovido guerras por doquier, porque ellos son los que fabrican las armas, los que las venden, pero eso sí, luego tú no tengas ningún arma porque hay que ser pacífico. Pero aquí el guerrero soy yo, los pacíficos tenéis que ser vosotros, ¿no? O sea, ese es su lema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene Genghis Khan con sus tropas, se los carga y los que pueden huyen con el oro que tienen o lo que pueden recoger y se van al centro de Europa, a donde Genghis Khan no consigue llegar. ¿Qué pasa? Se instalan allí, en la zona de Alemania, básicamente, y empiezan bueno, como prestamistas, como tenían mucho oro, pues empiezan prestando oro y, o sea, empiezan a hacer los primeros bancos, tal y como se conocen ahora. Hay una historia muy, muy interesante, hay un vídeo así con dibujos, que se llama La historia de los Goldsmiths, no sé si la has visto, y ahí es donde se ve cómo se va desarrollando todo el tema de los cheques, todo el tema de cómo se crean los bancos, tal y como los conocemos ahora, y al final ellos se convierten en prestamistas reales. Son los que les prestan a los reyes, los que les prestan a las grandes empresas, y al final acaban siendo accionistas mayoritarios en las multinacionales que se van creando. Sobre todo, las primeras multinacionales son las portuarias, porque era donde se realizaba todo el comercio, antiguamente por barco, hasta que ya, bueno, pues empiezan a aparecer las compañías aéreas. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde se empieza a diferenciar la banca primaria de la banca secundaria, pero eso vino después. Entonces, esa élite que se va conformando, que va ganando dinero a expuertas, haciendo negocios con peces gordos, reyes, nobles, multinacionales, comerciantes. Los comerciantes de la Edad Media eran los grandes comerciantes. No hablamos del pescadero que vendía en su puesto de trabajo, ¿no? Y ahí es donde ellos van tomando cada vez más poder, y al final es cuando, como he dicho antes, en el crack del 29 es cuando obligan a crear esas máscaras, esos documentos de identidad, esas cartillas de seguridad social. En cada país funciona de una forma diferente para que nosotros nos convirtamos en esclavos nuevamente, porque la esclavitud nunca fue erradicada. Lo que fuese es que se legalizó. La esclavitud pasó de ser una esclavitud descubierta a una esclavitud encubierta bajo la ley, legalizada, porque realmente ahora somos más esclavos que nunca. O sea, antiguamente el esclavo le daban comida, le daban ropa, le daban una casa. Ahora tú tienes que pagarte tu casa, tu comida, tu ropa. Tienes que pagártelo todo. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que nos hacen creer que vivimos en una sociedad moderna, que tienes tu móvil, pero que lo utilizas para trabajar, que tienes tu coche, pero que lo utilizas para ir al trabajo, que tienes... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tu ropa mona para ir los domingos por ahí a gastarte el dinero para que puedas pagar más impuestos. O sea, al final lo han montado de una manera para que hacernos creer que somos libres, pero somos más esclavos que nunca. Ahora vivimos en una jaula dorada, pero sigue siendo una jaula. Entonces, está ligado porque han sido ellos los que han creado este sistema. Y este sistema, al estar creados con ellos, lo han creado conforme a ellos les ha interesado. No como nos interesa a nosotros. No como nos haría ser libres de verdad a nosotros. Porque nosotros con una sociedad libre podríamos interactuar sin necesidad de nada. Hay sociedades donde no hay dinero. Tú eres más mañoso, eres el carpintero, bueno, tú o 27. Pues tú haces todos los trabajos de carpintería de la sociedad. Tú eres electricista, dominas ese tema, pues tú haces todos los trabajos de electricista. Tú eres buen cocinero y te gusta cocinar, pues tú cocinas para todo el mundo. Tú construyes casas, pues tú construyes las casas. Cada uno hace su función sin meterse con la del otro y sin necesidad de dar nada a cambio. Eso sería la sociedad ideal. Entonces no haría falta pagar impuestos. ¿Para qué? Los impuestos son una forma de esclavitud. Es como que lo pervirtieron
todo. Y hace tanto tiempo que ya los que estaban en ese momento ya ni se acuerdan. Ya es Y habitual. Es que es algo tan- sí, y es que encima está el engaño que nos creemos que somos libres cuando no lo somos. Es muy duro, darse cuenta de esto. Hay alguien que dijo hace muchas décadas, dijo el día que la gente pague los impuestos de forma voluntaria, o sea, que sea él quien va a pagar los impuestos, que no tengan que venir a quitármelos, dice, entonces la sociedad estará preparada. ¿Preparada para qué? Preparada ¿Comprendes? para liberarse. No, preparada porque que ya estará amansada, ya estará Ah, preparada. vale. Ah, Claro. O sea, el día que tú ya pagas todo voluntario, uy, que se me pasa el plazo de la renta, uy, que se me pasa el plazo ya, de... ya, Y vale, vas tú vale. a pagarlo. Haces una cola de 1 hora para ir a pagar un impuesto. Ya. Sí, 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 sí. Hace un par de años, Suma me quería cobrar un impuesto que no correspondía, pero aparte de reclamarlo, recuerdo que yo le llevé un escrito diciéndole que ese impuesto no procedía por los motivos que fueran, y el tío no me quería atender, no me quería, no sé, me trató muy mal, y entonces lo cogí por banda y le dije, oye, disculpa, digo, que sepas que tú eres un trabajador mío, porque yo no tengo opción de ir a otro sitio a pagar este impuesto, como un café que si me sirven mal me voy a otra cafetería, o si me sirven mal la comida me voy a otro restaurante. Aquí no tengo otra opción, solamente tengo este sitio para venir a pagar impuestos. Vengo a pagar impuestos, no vengo a pasar un buen rato con mi amigo a tomar un café. Por lo tanto, tú como trabajador que cobras de los impuestos que yo pago, como mínimo me tienes que tratar con respeto y atenderme correctamente. Hostia, se lo dije delante de toda la gente y de todos los trabajadores que habían allí, de los otros funcionarios, y se la tuvo que tragar. Pues yo digo que yo ya me doy cuenta ahora, después de haber hecho estas cosas, es que yo ya era soberano antes, lo tenía aquí antes. Mentalmente. Mentalmente, es que tienes que Entiendo. serlo. Sí. Porque el otro día volví a ir por una cosa y habían 2 dentro y solo atendía a 1. Y habían 8 haciendo cola. Y entro dentro y le digo, oye, ¿podéis salir alguno de fuera para atender a más gente? Digo, porque es que hay 8 haciendo cola. Y uno salta y me dice, hombre, es que estarán haciendo algo ahí dentro, no los molestes. Digo, o sea, conscientes de estar haciendo cola aquí 1 hora para venir a pagar impuestos y ves que hay 2 tíos allí haciendo algo que no se sabe lo que seguramente lo podrán hacer después. O sea, pero prefieres hacer 1 hora cola por no molestarlos. Digo, es que sois esclavos ya. O sea, es que tienen aquí metida la esclavitud y no se dan cuenta. Bueno, es porque ya es entrar en un edificio oficial que ya la gente ya agacha las orejas, ¿no? Es cuidado, el Asumes que vas a alcalde, estar allí la 1 gente hora. reverencia al alcalde. Claro. Otra cosa es que dijeran, hostia, están los 3 atendiendo y no dan abasto y lo están allí viendo rápido. Pues oye, no puedes hacer nada, pero que habían 2 allí que seguramente lo que estén haciendo lo pueden hacer después, cuando no haya cola, pues nada, salió uno, la cola se acabó en 10 minutos y ya cuando ya no hubo cola, pues el otro se entra y no pasa nada. O sea, es que hay formas de... Pero es que nadie se queja, nadie hace nada. Bueno, sí, la gente se queja, pero no de la forma que tiene que hacerlo. Sí, porque si te quejas al aire o en redes sociales, ya me dirás tú qué haces. Yo lo diferencio entre quejarse y ejercer tus derechos. Sí. Son 2 cosas diferentes. Entonces yo me doy cuenta ahora de que yo durante toda mi vida he ejercido mis derechos, en vez de quejarme al aire, ¿no? Que no sirve de nada. Ay, Juanra, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Creo que para mucha gente habrás aclarado muchos conceptos que hemos oído, campanas, ¿no? Que nos suenan, pero lo has explicado de forma muy, A muy clara, por ver, eso te lo agradezco. hay mucho que explicar, pero esto hay que Sí, digerirlo claro. poco a poco. Por eso no se puede dar toda la información de golpe porque si no, al final te bloquea, ¿no? Entonces, un poquito ahora, otro día otro poquito más, y entonces la información va calando y vas sobre todo integrándola, ¿no? Es decir, porque si es algo que te impacta tanto o que no puedes entender, entonces es como intentar explicar la raíz cuadrada a alguien que no sabe sumar. Es imposible. Primero aprende a sumar, luego a restar, luego a multiplicar, luego a dividir y luego ya entonces estarás preparado para hacer raíces cuadradas. Mm, mm.
Dinos dónde te pueden encontrar y dónde pueden encontrar este documental del Imperio Házaro y los Rothschild y todo esto. Bueno, tanto mi canal de YouTube como mi Telegram es el mismo, es Juan Racalinga, lo único que Telegram tienes que poner la arroba delante. Me podéis buscar Juan Racalinga y nada, y sale, me vas a encontrar enseguida. Es mi Telegram privado, antes tenía un grupo, pero lo quité porque, bueno, al final me llevaba demasiado trabajo y dije, no, lo voy a quitar porque no, es que no podía atenderlo. Entonces, la gente que quiere contactar conmigo lo puede hacer con mi Telegram privado y ya está. Calingas con K de kilo. Sí. Y en YouTube tienes el documental, del Imperio Házaro y los Rothschild, y tienes también conferencias y Sí. vídeos más cortos también sobre ley natural, ¿verdad? Sí, lo tengo separado por listas. Hay una lista donde está el documental y otra lista donde son de conferencias sobre ley natural. Luego tengo otras listas que son diferentes, ¿no? Pero concretamente en estos dos temas entras en listas y lo vas a ver. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Juanra. Gracias a ti, Sandra. Y estamos en contacto para próximas ediciones porque yo ya no sé, o sea, te he preguntado tantas cosas que no sé qué más te preguntaría. No, pero no pasa nada, cuando lo integres te saldrán más preguntas. Sí, y seguro que habrá gente que igual comenta o lo que sea y nos salen como para hacer Claro. una segunda etapa. Sí, así vamos al paso de conforme en las dudas que tú tengas o las dudas que tenga la gente. Entonces vamos al ritmo correcto y no corremos demasiado. Muy ¿vale? bien. De Venga, acuerdo, Sandra, pues muchísimas muchas gracias. gracias. Un abrazo. Sobre todo por tu amabilidad y tu sonrisa, que es muy agradable de ver. Bueno, igualmente, igualmente. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Chao, chao.